Bien, esta es la segunda parte de la clase donde vamos a hablar del test exacto de Fisher, que es similar al test de chi cuadrado, pero hay algunas condiciones especiales en las que no se puede usar el test de chi cuadrado y existe este test para utilizar en ese momento. Bien, este test fue creado por Ronald Fisher, que ya hemos hablado algo de él y lo que significa esa foto. Es una prueba de significación estadística para comparar proporciones en tablas de contingencia y también permite valorar si la diferencia de las proporciones entre los grupos es debida al azar, que es lo que indicaría el H0, que en realidad son diferentes, pero no existe evidencia para rechazar H0, o realmente son diferentes y ahí estaríamos rechazando H0 e inclinándonos para el H1 o HA. Se utiliza en estudios transversales, también permite medir asociación, no por supuesto causalidad, y H0 significa las dos proporciones son iguales o las diferencias son debidas al azar de dos grupos, y el H1 nos está diciendo que estas proporciones no son iguales, hay una diferencia, hay una asociación. O es lo mismo que decir H0, que no hay asociación entre X e Y, dos variables nombradas de cualquier forma, y la H1 nos está diciendo si hay una asociación que tengo que rechazar H0. El test equivalente que tiene, o este es equivalente al test de chi cuadrado, pero hay algunos supuestos o requisitos que se deberían cumplir para utilizar el chi cuadrado, que es cuando no se cumplen, utilizamos el test exacto de Fisher. Dentro de esos requisitos existe, cuando al menos una de las celdas, aquellas celdas A, B, C, D, es menor a 5, no podríamos utilizar chi cuadrado y deberíamos usar test exacto de Fisher. Cuando las muestras son pequeñas, hablamos de muestras menores a 20 individuos, una frecuencia total menor a 20. Por ejemplo, estudios de resultados raros por su baja frecuencia, o se utilizan mucho en investigaciones con animales de laboratorio, que tenemos también una poca cantidad de animales para mostrar las asociaciones. O cuando la muestra es menor a 40 y las frecuencias observadas o observaciones en al menos una celda es menor a 5, o muestras mayor a 40 y las frecuencias en cada una de las celdas es menor a 1. En este caso último también podríamos utilizar corrección de Yates, pero vamos a dedicarnos al test exacto de Fisher. Bueno, van a ver cosas similares. H0, la hipótesis sería no hay asociación entre X e Y, y la H1 hay una asociación entre X e Y. Lo que encuentra este test busca las combinaciones más extremas que la observada y como los números son muy bajos, con esa corrección el test nos podría asegurar que esas diferencias, estos grupos son diferentes. Eso es lo que busca comprobar. En cuanto a lo que es zona de rechazo, este test es diferente. El test nos da el valor de P. Y si nosotros queremos trabajar con una significancia de 0,05, si el valor del test es menor a eso, nos estamos ya comprobando que hay una diferencia. Rechazamos cuando el valor es menor a 0,05, o 0,01 si estamos trabajando con 0,01. Depende justamente del nivel de significancia con el que trabajamos. Podríamos trabajar con 0,10 también, aunque bueno, estos son más estrictos y se utilizan más. Tenemos un ejemplo con datos, que lo primero siempre es definir cuál es la pregunta que queremos contestar. Entonces, por ejemplo, en esto, que es solamente un ejemplo, tenemos niñas y niños y número de casos de talla baja, son las frecuencias. Y la pregunta que nos queremos contestar es
si existe diferencia entre sexos para talla baja en los niños que asisten a un CAIF. Y esa es la H0. La H0 es no existen diferencias entre sexos, y la H1 es los niños que asisten al CAIF difieren de las niñas en cuanto a talla baja. Y decidimos trabajar con un nivel de significación de 0,05. Entonces lo que hacemos es calcular la probabilidad exacta dada por la distribución hipergeométrica de observar un particular arreglo en las frecuencias A, B, C y D cuando los totales marginales son constantes. Recuerden que hablamos de totales marginales, siempre los totales de las columnas y de las filas. ¿Cómo se aplica? ¿Uno lo podría calcular manualmente? Sí, lo podríamos calcular. Es la suma de A más B, o sea, la suma, en este caso, de todos los varones, el factorial de esa suma, se calcula todo con los factoriales, el factorial de la suma de A más C, o sea que el factorial de la suma de todos los que tienen talla baja, por el factorial de la suma de C más D, que son todas las niñas, por el factorial de la suma de todos los que no tienen talla baja, dividido el n total, que es 15, por factorial de talla baja y masculino, por factorial de talla baja y femenino, de sin talla baja y masculino, y de sin talla baja y femenino. Acá vemos abajo cómo es en los números esto, y nos da en esta distribución cómo sería ese valor de probabilidad. Y después lo que hacemos es buscando distribuciones más extremas. O sea, lo que hace el test es buscar las situaciones extremas, como decíamos. Entonces, sin modificar los marginales, o sea, los totales, lo que vamos modificando es los valores de adentro de eso, o sea, eso lo hacemos como manualmente, y volvemos a calcular cuál sería esa probabilidad. Entonces, a ver, la que aparece arriba, 0,369, es la que ya calculamos. Construimos tablas extremas sin alterar los valores marginales hasta que una o varias de las frecuencias de las celdas interiores lleguen a 0. En este caso se hizo otra tabla nomás, donde masculino bajaba a 0, con talla baja bajaba a 0, y eso se sumaba a talla baja, sin talla baja de masculino, y se modifica de esa forma las celdas, y se vuelve a calcular la probabilidad que da 0,077. Se suman las dos probabilidades, 0,369 más 0,077, y eso da 0,446. Este valor es el valor P final, significa que no se rechaza la hipótesis de nulidad, porque no nos dio inferior a 0,05, que era lo que habíamos elegido para trabajar. Como la hipótesis es bilateral, dijimos son diferentes, no dijimos uno es mayor que otro, no dijimos los varones tienen más talla baja o las niñas. Habría que multiplicar ese valor P por 2, que da 0,892, o dividiendo el alfa 0,05 entre 2, y bueno, comparar con ese valor que sería 0,025. Si fuera menor o igual, en este caso a 0,025, diríamos que rechazamos H0, en este caso fue mayor, así que no rechazamos H0. Ahora lo haremos con el programa SPSS, que teníamos la base de datos, y vamos a analizar tablas cruzadas, y le pedimos que nos dé el estadístico chi cuadrado, y ahora vemos cómo son las pantallas, pero bueno, ven aquí lo que nos da. La prueba exacta de Fisher lo hace, en este programa lo hace solo para una cola, así que podríamos haber dividido 0,05 y decimos que tenemos que encontrar un valor menor a 0,025, y nos dio que es 0,446, que es el mismo valor que habíamos calculado a mano. Lo único que hacemos es, en el comando, pedirle que nos dé chi cuadrado, y el programa ya sabe que cuando alguna de las celdas, como en este caso, es menor a 5, o cuando los valores son menores totales, son menores a 30, ya nos va a dar el valor de chi cuadrado, que lo va a dar siempre, pero nos da el exacto de Fisher, y ese es el que tendría que saber que tiene que usar. Les muestro acá el comando. Esta es la tabla de la base de datos que tenemos, pero que son
15 datos, el sexo y la talla baja que está clasificada en 0 y 1 es lo que vamos a usar. Vamos a analizar tablas cruzadas y le pedimos que lo saque el estadístico chi cuadrado. Continuar, aceptar, y nos va a dar la pantalla que vimos en el ejemplo recientemente. Entonces, para finalizar, vamos a ver los dos test que vimos y, bueno, si tienen diferencias, que creo que ya está, por el momento tenemos clara cuáles son. El test exacto de Fisher es un test de probabilidad exacta y nos da el valor P. El chi cuadrado es asintótica. La distribución de probabilidad en el test exacto de Fisher es hipergeométrica exacta, en el chi cuadrado se aproxima a una hipergeométrica. El de Fisher se usa para tamaños de muestra pequeños, menor a 20. El chi cuadrado en tamaños de muestra grandes, que superen ese valor. La frecuencia esperada en las celdas en el test exacto de Fisher se utiliza cuando una frecuencia esperada menor a 5. El chi cuadrado para muestras que tengan mayores frecuencias, si no ajusta por test exacto de Fisher. Y el resultado en el test exacto de Fisher nos da el valor P, no hay que llevarlo a ninguna tabla ni nada de eso. Y en el chi cuadrado nos da el valor chi cuadrado, que lo vimos manualmente, lo vimos en el ejemplo, y de ahí se establece el valor P, y ya nos da cuál sería el valor, el programa nos da el valor del test y el valor P que está determinado, y uno de allí saca la conclusión de si rechaza o no rechaza H sub 0. Bueno, y como conclusiones, para no olvidarnos estas cuestiones que uno después tiene que interpretar, lo que le dan los programas, el test exacto de Fisher no es un estadístico, en realidad nos ofrece el valor P, es útil para muestras pequeñas o frecuencias bajas en las celdas. La lógica que tiene es hacer distribuciones más extremas a la observada y sumar el p-valor a la observada para comprobar que aunque la frecuencia sea baja, en distribuciones extremas se sigue cumpliendo la hipótesis alternativa. Una limitante, tanto para el test exacto de Fisher como para el chi cuadrado, es que estos solo indican si existe una asociación. No existen cuál es la diferencia de proporciones, no indican si existe cuál es la diferencia entre las proporciones, pero tampoco permiten cuantificar el grado de asociación. Y eso, para eso necesitaríamos otros tipos de test. Bueno, es todo lo que les queríamos presentar. Tienen las principales referencias que utilizamos para armar esta clase. Y bueno, ya saben que pueden comunicarse si tienen dudas.